Gloria a Jesús, qué hermoso, ¿verdad? Glorificar el nombre de Dios. Y lo más importante es reconocer que lo necesitamos. Lo necesitamos para todas las cosas que hagamos en nuestra vida o que necesitamos hacer en nuestra vida. Necesitamos la dirección del Señor. Necesitamos que Él nos guíe como el principio del cristiano, que es conocer que tenemos un pastor y que nosotros somos sus ovejas. Ese es el principio. Tenemos un Señor y nosotros somos sus siervos. Y los siervos no saben qué hacer si el Señor no les manda. Gloria a Jesús. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es obedeciendo a su voz. Obedeciendo a su voz. Gloria a Jesús. Si tienes una libreta, si tienes un lápiz a la mano y si pudieras, aunque esta prédica va a estar grabada, gloria a Jesús, pero es importante que retengamos lo que Dios quiere decirnos en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra, Señor, nos ha traído hasta este momento, Señor. Nos ha limpiado. Tu palabra, Señor, nos ha guiado, Padre Santo. Y hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para que tu palabra nos siga enseñando, Señor, y nos siga vivificando, Señor, porque es necesario escucharte, pero no solo escucharte, Señor, sino que dispongamos nuestro ser para hacerla viva en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que quites todo lo que quiera impedir, Señor, que pongamos atención. Reprendemos toda fuerza espiritual, Señor, que quiera venir, Señor, y dañar la comunión, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y te decimos gracias porque tú eres Dios de poder y tu misericordia es para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas 16, del 1 al 10. Dice la palabra: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ellos edificó a Jebá y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos.
porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Esta es una historia triste de un rey que había tenido grandes victorias, un rey que Dios le había dado la victoria con poca gente y había tomado. Por eso le recuerda el profeta y le dice, ¿acaso Etiopía y acaso el rey, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo? Y Dios en esta mañana nos quiere recordar que aunque los problemas se vean grandes, aunque la dificultad que estemos viviendo en el momento sea más molesta que las otras situaciones para nosotros, que nos quieran hacer tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, un hombre que escuchaba la voz de Dios, un hombre que estaba dispuesto a obedecer al Señor, tomó una ligera decisión, y era entregar las cosas de Dios. Imagínense, hermanos, las cosas de valor que estaban dedicadas a Jehová, y no solo las cosas dedicadas a Jehová, sino las cosas que él poseía, las que estaban en su palacio, para entregársela a un rey para que lo ayudara a librar a Judá de las manos de otro rey. Hermanos, esas son decisiones que nuestra naturaleza está acostumbrada a hacer. Hoy es un buen día. Leía en el libro de Éxodo, usted lo va a buscar, donde Jehová hablaba al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel le había dicho a Moisés que no hable conmigo directamente, Jehová, porque le tenemos miedo. Que hable contigo y lo que él diga, nosotros vamos a obedecer. Pero hay una parte en ese capítulo que me llama la atención, que le dice Jehová, ¿quién diera para que Israel me escuchara y le fuera bien? Y ya Dios lo dio, que es a su Hijo amado Jesús de Nazaret. Y ya Jesús de Nazaret también dio un ayudador, que es su Santo Espíritu, o sea que no estamos solos. Y Dios en esta mañana nos quiere recordar que le necesitamos, porque Él está interesado en nuestra vida para guiarnos. Él tiene un fin, y el fin es que nos vaya bien. El vidente no le dijo algo que no fuera cierto. Le recordó a Asa su error, la bendición que había tenido y el error que había cometido. Y eso no nos gusta muchas veces. No nos gusta que nos descubran los errores que cometemos. No nos gusta que nos digan, que nos advierten, decimos ya. Pero a esas cosas que tenemos que ponerle atención. Este hombre no tomó una buena decisión. Al contrario, se encolerizó y puso en la cárcel al varón de Dios. A veces ya nos colocamos en la cárcel a las personas que nos hablan y nos advierten y nos dan consejos sabios, pero los colocamos en la cárcel de la enemistad. Los colocamos en la cárcel de quédate allá. Ya literalmente se cometen los errores de me bloqueó. Bloqueamos a la gente que nos quiere decir la verdad, los buenos consejos. Pero sí nos gusta que nos digan, que nos digan así como está, lo que estás haciendo está bien, cuando sabemos que está mal lo que estamos haciendo.
Queremos escondernos en nuestro propio consejo. Queremos hacer nuestra voluntad. No nos gusta que nos descubran las cosas malas que estamos haciendo. Pero el Señor está interesado, hermanos, en mostrarnos su amor y su guía a cada instante y siempre nos hablará. En Job 33, 14 al 15 nos dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. El Señor siempre está hablando, hermanos. El Señor siempre nos está diciendo las decisiones que hemos tomado o que debemos tomar, nos mostrará su poder. Él nos dirá cuál es lo mejor para nosotros. Pero bendita la gloria de Dios que hoy nos rindamos de verdad para escuchar la voz de Jehová y de verdad manifestar que somos de Él y que queremos obedecerlo. Gloria al Señor. En Job 40 del 1 al 5 nos dice la palabra, un varón acostumbrado a hablar y de sí, nadie, yo creo que lo que padeció Job no podemos compararlo, pero una cosa sí le enseñó el Señor, que aunque él haya vivido experiencias tristes, no le daba el derecho de quejarse delante de Dios. Y miren lo que le dice el Señor a Job. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Tú no tienes la razón, yo no tengo la razón. Esa razón de las cuales me he llenado para no hacer la voluntad de Dios. Si la palabra dice perdona, pero tú te has llenado de razones para no perdonar o para perdonar a tu manera, para hacer las cosas a tu forma. ¿Sabes una cosa? El Espíritu de Dios sigue hablando. No es como tú dices, es como yo digo. ¿Qué quiere Dios, hermana Olga, en esta mañana? Que de verdad nos rindamos delante de su poder y escuchemos la voz de Él y pongamos por obra su palabra. Decisiones que se toman a la ligera. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son engañosos. Este varón tomó la decisión a la ligera de entregar todas las cosas que le pertenecían al Señor, que estaban dedicadas al Señor. De pronto tú a la ligera has tomado la decisión que no debes tomar. Y es de querer agradar a alguien, y por querer agradar a alguien has hecho cosas que no le agradan a Dios. El Espíritu Santo sigue hablando en nuestro corazón. Bendita la gloria de Dios. Salmo 32 del 8 al 10 nos dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Cuando a mí me dicen te haré entender es que él hará lo que sea, pero tú tienes que entender y yo tengo que entender. Y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Él no nos va a dejar, sus ojos estarán fijos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Hermanos, si de verdad queremos que nos vaya bien, no seamos tercos, en otras palabras. Dediquemos nuestro ser para bendecir el nombre de Jehová con nuestras vidas. Otro que cometió un error y era un varón que escuchaba y comía con el Señor y es nombrado por el mismo Jesús, amigo de Dios, Abraham.
Sin embargo, él tomó la mala decisión. ¿Cuál mala decisión? De llegarse a una mujer que no era su esposa y tener un hijo. Porque le parecía a Sara que ya el tiempo estaba pasado. Parecía a los ojos de Sara que ya ella y él no podían tener ese hijo prometido. ¿Cuántas veces no viene a nosotros esos consejos? Mira, Dios te ha prometido esto, pero para que Dios te cumpla, para que se cumpla lo que Dios te ha prometido, haz esto. Y hacemos cosas a nuestro parecer. Y hacemos cosas sin la verdadera guianza del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo sé yo, hermana Olga, cuando es la verdadera voluntad de Dios? Gracias a Dios nosotros tenemos mucha ayuda y es la palabra de Dios. Cuando las cosas que se nos están o que nos está diciendo nuestro corazón o los consejos que se nos están dando no están de acuerdo a la palabra, mira hermano, no dé un paso. No dé un paso. Cuando hay algo que dice, para que esto te resulte, tienes que decir esta mentira. ¿Sabes una cosa? Mejor no te muevas porque ahí no está Dios. Aunque todas las demás cosas se estén dando, si dices una mentira, ahí no está Dios. Acordémonos lo que les dije, ¿quién diera para que Israel me escuchara? Esa palabra nos la está diciendo el Señor. Nos las está diciendo el Señor. ¿Sabes una cosa? Una vez me levantó el Señor una madrugada y me dijo, ora. Y me dijo cuál era la persona, pero yo no se las voy a decir. Era un pastor, porque se quiere ir para los Estados Unidos, pero no es mi voluntad. Y no ha escuchado ni a su esposa. ¿Sabes una cosa, hermanos? Él había tomado la determinación, le parecía bueno irse para los Estados Unidos, le habían ofrecido un pastorado allá en ese lugar. Pero a él le faltaba algo, de verdad confiar en el Señor. Y le habían dado una cantidad, yo no sabía, después fue que me enteré que le habían dado una cantidad de papeles y los papeles eran falsos. Estaban compuestos. Y sabes una cosa, esa falsedad, esa sola falsedad, a los otros le acreditaba la entrada a ese lugar como ministros de ese concilio. Pero sabes una cosa, cuando Dios quiere algo con un hijo, Él hará lo que sea. Por eso dice el Salmo 32, te haré entender, te sujetaré si es posible, te avergonzaré si es posible, pero tú harás mi voluntad. Eso es lo que Dios quiere decir. Pues este varón fue avergonzado delante de la cónsul y no le dieron la entrada a los Estados Unidos. Si supiera él de las cosas que Dios le libró. Hermanos, si de verdad queremos que Dios esté con nosotros y nos bendiga en cada determinación que nosotros vamos a tomar, prestémosle atención a su palabra. Yo creo que a nosotros nos toca más fácil que Abraham, a nosotros nos toca más fácil que Asa, a nosotros nos toca más fácil que el mismo David. ¿Sabes por qué? Porque ya hubo uno, ya él dio lo necesario y era su hijo amado. Ya tenemos una franca entrada. Antes hablaba el Señor solamente por el sueño o cuando las personas estaban dormidas, o cuando a personas profetas determinadas, pero a nosotros nos puede hablar el Señor a través de su palabra.
ya está aquí, está compendida, ya está dispuesta para nosotros. Me acuerdo yo un día que quería vender una casa que tenía en los Andes y la quería vender antes de tiempo. Y sabes una cosa, cuando abrí la Biblia, todavía es la hora, no encuentro dónde está en la Biblia eso que yo leí, pero en ese momento leí, no vendas la heredad que Jehová tu Dios te ha dado. Y yo les puedo testificar, les puedo asegurar que yo lo leí en la palabra. Pero fue suficiente para yo decir, no es tiempo de venderla. ¿Sabes una cosa? El Señor quiere guiar nuestra vida. ¿Para qué? Para que tengamos victoria. Cuando nos vaya mal, si nos va mal, claro que nos va a ir mal si no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, ¿a quién nos vamos a quejar? ¿A quién hemos dado lo que le pertenece a Él? El error de Asa fue eso, le dio lo que le pertenecía a Jehová, a un hombre que en un mañana le iba a tomar todas las cosas. Le iba a hacer guerra. En el Salmo 119, 65 al 69 nos dice la palabra, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Aunque venga lo que venga, hermanos, aunque haya injuria, nosotros debemos guardar sus mandamientos. Hay personas que dicen, yo no he seguido los caminos de Dios porque he visto malos testimonios, hermanos. ¿Sabes una cosa? El día que tú estés delante de Jehová, a ti no se te va a preguntar por lo que hizo fulanito, sino por lo que hiciste tú. Si bien has visto malos testimonios, Dios está esperando tu testimonio. Lo que Él te ha enseñado. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba. Y esta es una de las cosas que tenemos que tener presente. Debemos decirle, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Debemos decirle, enséñame, Señor, definitivamente, porque no sé hacer tu voluntad. Quiero hacerlo, pero mi corazón busca otra cosa, lo que le agrada. En el Salmo 119, 122 al 124 nos dice, afianza tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Afianzar en nosotros su palabra. Que no permitamos que los soberbios nos opriman, porque somos fáciles para desfallecer. Haz con tu siervo tu misericordia y enséñame tus estatutos. Repitámosle eso al Señor, enséñame tus estatutos. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Sabes una cosa? Esta mañana yo nunca he visto un pastor, pero en mi mente vi a un pastor con esa paciencia, con ese amor, con esa dedicación. Al pastor no le importa si hace sol, no le importa no le importa nada, si no le importa la vida de las ovejas.
Y el pastor tiene algo que se llama callado, y con ese callado, tu vara y tu callado me infunden aliento. Él da ánimo para seguir caminando. Él da ánimo para ir adelante. Y el callado nuestro es su palabra, hermanos. No dejemos de confiar en su presencia. En Jeremías 7, 21 al 26 nos dice el Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocausto y de víctima el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde el principio y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. O sea, cada uno hizo lo que le dio la gana. Cada uno hizo lo que quiso hacer. Y no pusieron atención a su palabra. ¿Será que eso se está cumpliendo en estos días? Yo diría que sí. Cada uno vive el evangelio como quiere. Guarda lo que quiere. Ellos guardaron el holocausto. Ellos sacrificaban sacrificios, claro que sí. Pero Dios por eso le dice: comer la carne. O sea, a mí no me importa eso que ustedes están haciendo. No es agradable delante de mis ojos. Yo lo único que quiero es que hagan mi voluntad. Eso nos lo está diciendo el Señor. No es que llevemos el evangelio como nos dé la gana. Eso no lo quiere Dios. En Oseas 14:9 nos dice la palabra: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Eso es lo que tenemos que entender. Que el Espíritu de Dios nos dé la sabiduría en esta mañana, hermanos, a entender que los caminos de Dios son rectos. Ahí no hay atajos. Tenemos que hacer la voluntad del Señor si queremos de verdad que nos vaya bien. Si queremos que el Espíritu de Dios de verdad muestre su gloria, Él está dispuesto para nosotros. Ya no hay utensilios, ya no hay un templo. Utensilios como lo había en el pasado en Asa, pero tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Qué has dado al hombre? ¿Qué pactos has hecho con ellos, con los que no conocen la verdad? ¿Has dicho mentira? ¿Te has envanecido? ¿Has fornicado? ¿Le has entregado lo que es de Dios? Has hecho pacto para, entre comillas, que te vaya bien, pero déjame decirte, no hay camino bueno lejos de la voluntad de Dios. En Juan 12, 44, 50 nos dice la palabra: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es verdad, es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y hoy puedo decir esta palabra literalmente. Lo que estoy hablando, lo estoy hablando porque el Padre me lo ha dicho. Que el Espíritu Santo me lo ha dicho. Hay que prestar más atención a la palabra del Señor. No es para nosotros un misterio que la venida de Jesús está cerca. Pero hermanos, ni siquiera sabes si vas a esperar la venida de Jesús. Porque no sabemos cuándo vamos a ir delante de la presencia de Dios. Arreglemos nuestra vida. Escuchemos al Señor. Y seguro lo hemos escuchado. Pero pongámosle atención y hagamos su voluntad. En Juan 15 del 5 al 7 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por favor, que eso no lo grabe el Espíritu Santo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Gloria a Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios, Señor, dame esto, Señor, que esto, Señor, que me vaya bien en el negocio, Señor, Señor, Señor. Pero ¿y dónde está de verdad tu Señor? ¿De verdad te estás dejando guiar por el Señor? Esto es una buena pregunta. En Juan 16, 13 al 15 nos dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si el Espíritu de Dios no obra por su propia cuenta, siendo Dios, ¿cuánto más nosotros tenemos que hoy rendirnos de verdad al Señor? ¿Sabe cómo decía la alabanza que cantó mi hijo? Háblame, no me dejes continuar. Háblame porque es por mi bien. Hazme saber lo que está mal. Mientras hay vida y esperanza, hermanos. Que el Espíritu de Dios nos ayude a corregir los pasos que hemos dado de más. Que el Espíritu de Dios de verdad hoy tome el control de nuestra vida. ¿Cuánto dolor hay todavía en esa mala decisión que tomó Abraham y que tomó Asa? Guerras, guerras, guerras. Malas decisiones. Todo porque hubo ligereza. En Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos ha hablado, no es por, siempre digo que Dios cuando nos habla por algo. Pero confiad, yo he vencido al mundo.
Vamos a encontrar dificultad, vamos a encontrar angustia. No nos irá siempre bien. Pero acuérdense que en el Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. En conclusión, nos dice 1 Corintios 2, 9 al 16, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ojo con esto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Jesús. Esto no se nos debe olvidar. Preguntémosle al Señor. Señor, ¿tú quieres esto? Señor, ¿quieres que haga esto? Hagamos, es que a veces separamos las cosas espirituales de nuestra vida cotidiana y no es así. Ya nosotros no somos guiados por el espíritu de la carne. Ya somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que comprometernos más con el Señor. En Santiago 1, 19 al 22 nos dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A nadie vamos a engañar, sino a nosotros mismos, si no hacemos la palabra. Gloria a Jesús. Ayer hablaba con mi cuñada y ella decía, porque vimos un carro que hizo una maniobra que no era y tenía una cosa, parecía que era como religiosa la persona que iba en el carro. Y dijo mi esposo, mire, ¿y eso qué es cristiano? Y dice ella, mijo, hay mucha gente cristiana de apariencia, pero con sus obras dice muchas cosas diferentes. A veces nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. En Primera de Pedro 1, del 13 al 16 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gloria al Señor. Yo quiero que hoy, en el nombre de Jesús, tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y le digas, Señor, he escuchado tu palabra y me siento redarguido, me siento redarguida.
Pero hoy te pido, Señor, que me ayudes y te pido perdón, Señor, porque he tomado decisiones fuera de tu perfecta voluntad. Me he dejado confundir por la necesidad, Señor. De pronto la necesidad de mi cuerpo, de pronto la necesidad, Señor, de la vida que tengo, Padre. He hecho cosas que a ti no te agradan. Pero hoy, Señor, te pido que corrijas mi ser, Padre, que perdones mis pecados, que tu sangre me limpie, Señor, y me ayude, Dios, a tener ese cambio, Señor, a buscar, Señor, la perfección en ti, porque sí lo podemos hacer, Señor, porque tú eres santo. Yo con tu ayuda soy santa, Padre. Tu sangre me limpia y me libra del mal, Señor. Corrígeme como dice tu palabra, Señor. Enséñame tu voluntad, Señor. Y ayúdame, Señor. Guía mis pasos a toda verdad, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Me gustaría que nuestro hermano Aurelio cantara la canción Háblame. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya.